se está revelando que la arquidiócesis impone una cuota a cada templo en funciones en esta ciudad. Sacerdotes de la capital están inconformes con las medidas económicas impuestas por su arquidiócesis, que desde enero los obliga a pagar cuotas fijas por cada iglesia o capilla que administran. Dicen que la decisión se tomó sin conocer la situación financiera que priva en cada templo, lo que afecta su labor pastoral. Hoy las cuotas que obligadamente deben entregar los 300 sacerdotes responsables de iglesias en la Ciudad de México van de 1,000 a 40,000 pesos mensuales, lo que impacta a la economía de los templos bajo su cargo. Así que los denunciantes, quienes pidieron obviamente anonimato, señalan que si no cumplen o se inconforman, ya sea con el pago o la entrega de datos fiscales o bancarios, han sido advertidos de ser considerados en desacato, lo cual los coloca en situación de ser suspendidos o removidos de adscripción, despedidos o de pasar a formar parte de una lista negra. En el decreto emitido por Carlos Aguiar se fijan los montos máximos de salario que pueden percibir los curas, vicarios, parroquiales o diáconos, de si bien han recibido el sacramento de orden, no son considerados sacerdotes. Pero no pueden fijar una cuota porque no saben cuántos van a asistir a una misa, cuántos van a dejar limosna, cuántos van a hacer alguna aportación con los, ¿cómo se llama lo que se da cada año? El diezmo. El diezmo. Entonces es absurdo que se les imponga una cuota porque ya tienen que pagar luz, tienen que pagar secretaria, tienen que pagar agua, no se les exenta de esos pagos a las iglesias. Pues no, el sacristán, todo el personal que tradicionalmente atiende en una iglesia. Y sí hay iglesias situadas en colonias muy prósperas, que se ve como pues acuden a ella numerosas personas en los días de festejo religioso, ¿no? Y claramente pues obtienen una buena cantidad de limosnas y de óbolos y de pues concesiones que les hacen los fieles, pero hay lugares donde pues el barrio es muy pobre y no dan lo suficiente como para mantener el tren a veces de lujo que tienen algunas de las iglesias de las colonias ricas. Hay dos circunstancias muy importantes. Una es los cobros y las ceremonias que tienen un ingreso determinado. Y hay iglesias que son muy atractivas, preferidas por el grupo que está en la feligresía en un área determinada. Y la otra es que hay que tomar en cuenta también como factor importante, como dice el refrán, en la forma de pedir está el dar. Sí. Hay quienes
llevan su petición a la necesidad y la obligación que tiene el feligrés de ya no aplicar el diezmo, pero sí una cooperación necesaria para el mantenimiento de tantas personas y tantas áreas en donde es necesario desempeñar un trabajo. Sí, y muchas hacen pues labores sociales, ¿no? Y de caridad y de apoyo a grupos desvalidos y a personas abandonadas. Todo eso pues requiere de un ingreso que pues en ocasiones ciertas fundaciones los complementan, pero no siempre ocurre, ¿no? Todos esos dispensarios que ayudan a los más desesperados, pues sí necesitan un ingreso adicional. Hay sacerdotes muy activos en cuanto a las medicinas y el servicio médico que pueden prestar muchas veces la iglesia, o el apoyo a algunas actividades pías en donde también son muy dinámicos y alcanzan a convencer a la gente que tiene posibilidades de que no dejen solos a esos que siguen su misma religión y que hay necesidad de que el más capacitado económicamente pueda apoyar. Fíjate que aquí yo veo que este gran peso que está cargando la arquidiócesis sobre estas iglesias va casi directo al sacerdote, ¿no? De acuerdo al ángel que él tenga, la motivación que tenga en su comunidad, a todo ese ímpetu que debe de cargar para promover actividades de diferentes tipos. Si no tiene eso, ¿cómo va a juntar una cuota fija y estar en el riesgo, ahora sí que bajo la navaja, de que lo muevan de adscripción, de que lo quiten de realizar esos servicios como sacerdote? O sea, es como o te mueves o te despiertas o te vas. Bueno, es que es necesario. De algo tiene que sobrevivir. Imagínate a quien designan en la basílica. Ahí no se preocupan. Él les llega, ¿no? Vamos a suponer que diera $1, nada más $1, cada visitante que va todos los días. Con eso, Héctor, con eso recauda millones al año. No, pero haces una cuenta muy extraña que no puede convertirse en práctica. Sí, pero sin duda es uno de los sitios que más le rinden a la iglesia en conjunto, y del mundo además, ¿no? Es decir, las limosnas que dan pobres y ricos ahí tienen hasta un sistema de cuantificación y de concentración de recursos y de contabilidad enorme, ¿no? Ahora, todavía priva, ¿no? El que tomes alguna publicación que te es útil y que deposites una cooperación. Sí, hasta el periódico que emite la arquidiócesis ahora te lo venden, ya no te lo regalan. Pues quién sabe cómo andarán las cosas. La necesidad de los empleados que no pueden dejar su actividad, porque de lo contrario aquello pues como que pierde presencia. Pues sí, yo recuerdo los famosos folletos EBC que vendían en una especie de atrilito y que estaban escritos por un tal Pedro Sembrador y se dedicaban a criticar a protestantes o a herejes de distinto tipo, ¿no? Ahí uno veía verdaderas diatribas contra
las religiones rivales. Hay otras religiones tan activas en México. Mira, esos que tienen una amistad muy cercana con el presidente, prácticamente están nadando en la abundancia de tal forma, porque se aprecia hasta en el apoyo que dan a los inmigrantes. Sí. Sí, tienen una organización diferente. Yo no sé si tienen que cubrir una cuota o lo dan voluntario, no sé. Pero sí, en verdad, desde los espacios en donde se reúnen son espacios muy, muy lujosos que están rentando o que alguien les presta pues de motu propio o por ganar votos, no sé. Pero son casas a veces impresionantes. Ahora, hay que recordar también que tienen la obligación de rendir cuentas al Vaticano. Además, sí, la verdad es que pensamos que los sacerdotes se quedan con todo, pero no. Los sacerdotes tienen una especie de salario al mes. Bueno, en la casa parroquial nunca falta nada, eso sí. No. Hay personas que atienden y creo que siempre hay viandas suficientes. No sé, pero yo no digo que no lo merezcan, sino que se ve ahí que los primeros en aplicar lo recabado es en su propio beneficio, en su mantenimiento. Ese dicho que dice que a quien al altar sirve, del altar vive. ¿Sí? Y pues es verdad. Exacto. Tiene que ser así porque si no hay otras formas de obtener recursos de parte de la iglesia. Pero ese es el problema. A ver, vamos partiendo desde ahí. El problema es que el sacerdote se pagaba y decía, híjole, no sobró nada este mes. Nos ha ido muy mal. Y ellos traían coches de lujo, toda la familia vivía muy bien, compraban excelentes propiedades inmobiliarias, es decir, creaban una fortuna personal. Y entonces la iglesia ya no puede seguir permitiendo eso. No es que les exigen, ellos saben cuánto entra en una iglesia, por favor. Y le tienen calculado, entonces lo que les están cobrando ahora es un mantenimiento de la renta de un lugar al que le están sacando jugo. Acuérdate que era clásico en México que cada familia procurara tener entre sus miembros, cuando era más bien abundante la cantidad de miembros, Claro. a un profesor, a un médico o a un sacerdote, y ya estabas del otro lado. Era un notario de Dios. Te hacía todos Ándale. los trámites celestiales y te cobraba por ellos.